Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Les habla Alfonsina. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque hay chicas que nos escuchan de todos los horarios. Seguimos con este fic que está comenzando, este fic de nuestra querida Eliana Saka, que de verdad el primer capítulo y el segundo de verdad me tiene nerviosa, me tiene enojada, me tiene con los sentimientos a flor de piel, chicas, porque realmente no sé si Susana no ve las oportunidades que le da la vida. Terry sabemos que es un total caballero. Terry sabemos que nunca iba a ignorar su deber y llegó arrepentido por la cachetada que le dio a Susana, pero Susana ya había cometido el peor error de su vida. Si haber hecho este accidente que le costó una pierna, pero ella lo dijo, no me importa, con tenerlo a un lado es para mí lo suficiente. Pero que Susana se meta con el trabajo de su ser amado según ella, híjole chicas, no quiero saber cómo va a reaccionar Terry. La verdad no sé. Terry siempre ha sido una persona con un carácter bastante fuerte pero con respecto a las cosas que él ama, se convierte en una fiera. La verdad no sé. Obviamente Susana no sabe qué hacer, a tal grado que le da fiebre según parece, y la verdad ella sabe perfectamente que se equivocó. Ella lo sabe. Así que chicas, de verdad, no sé qué vaya a pasar. Es miércoles, pero necesito un tequila, necesito té, necesito sal, necesito valeriana, porque no sé, de verdad no sé. Cada capítulo me está sacando los sentimientos a flor de piel. Bueno chicas, así que comenzamos con este maravilloso fic de nuestra querida Eliana Saka, llamado El último instante. Capítulo 3. Un camino sin regreso. Candy había empezado su día sintiéndose un poco cansada. No había dormido bien la noche anterior. Quizás es por el clima, pensó y levantó sus hombros. Después de todo, eran los primeros días de agosto. Todavía estaban a mitad del verano y el clima en Tijuana era aún bastante caluroso. Ella ya llevaba 3 meses viviendo allí, habiéndose ofrecido como voluntaria para trabajar como enfermera en una clínica para familias pobres que era financiado como una obra de caridad. Alguna de esas obras de caridad recibía ayuda económica de la Fundación Anthony Arley, que ella y Albert habían creado en memoria de Anthony. Su ruptura con Terry había dejado un gran vacío en su vida, como si alguien hubiera bombardeado su corazón sin misericordia. Todos sus sueños sobre un futuro con Terry habían sido arrancados de ella y destrozados en pequeños pedazos. Por mucho tiempo estuvo comportándose en un nivel muy básico. Todo con la ayuda de Albert. Ella le debía mucho. Cuando había encontrado esta clínica en una pequeña ciudad con necesidad de voluntarios, había dado el gran salto. Tijuana no podría ser más diferente de los verdes valles del hogar de Pony, pero ella necesitaba ese cambio. El paisaje árido, la lentitud del correr de la vida, y amaba el cariño de la gente de allí. A lo que no podía acostumbrarse era el calor. El verano era algo difícil de soportar. Se asomó por la ventana de la cocina mientras probaba su café, perdida en sus pensamientos. La clínica estaba a las afueras de la ciudad de Tijuana. Estaba sola en una gran casa que servía para el personal de la clínica viviera allí. Había 2 doctores y 5 enfermeras viviendo en aquella gran casa. Candy disfrutaba mucho la camaradería que existía entre las 7 personas, todos comprometidos con su sueño de ayudar a personas con necesidad. Y todos eran muy amables.
Jonathan especialmente. Jonathan Meyer, o solo John, como quería que todos lo llamaran. Era uno de los 2 doctores que se quedaba en la casa. Tenía 24 años, un joven científico, un hombre lleno de sueños y deseo de marcar la diferencia. Sí, él era muy romántico, no era muy atractivo, pero su mirada clara, su cara honesta y su calurosa sonrisa hacían que le agradara a todo el mundo. Se sintió atraído por Candy desde el primer momento y coqueteaba con ella en cualquier oportunidad. El resto del personal, las amigas de ella, bromeaban sobre la atracción de John por Candy. Al comienzo no hacía caso a estos comentarios obvios. Era demasiado pronto para ella pensar en ese tema. Se había mudado allí después de que Terry se había casado con Susana. Se enteró de ese evento por los periódicos y a pesar de haber sido ella quien le dejó a Terry a Susana, era incapaz de detener el dolor y el pesar que se había anidado en su corazón roto. Finalmente esa boda hizo que Candy sintiera que su decisión había sido definitiva. Terry había salido por siempre de su vida y esa certeza final oscureció su mundo. Había caído en una depresión que si no era tratada podría ser peligrosa. Candy cambió mucho desde que terminó con Terry. Externamente, para alguien que la conocía superficialmente, se veía bien, pero para sus queridos amigos y familia, ella estaba definitivamente diferente. El cambio en su estado de ánimo cada vez era peor. En un momento estaba riendo y al siguiente estaba perdida en pensamientos. Estallaba en lágrimas con cualquier mínima cosa y había perdido su espontaneidad, lo que la hacía tan notoria antes. Parecía como si quisiera desaparecer, mezclarse con el paisaje, no existir. Su sonrisa estaba aún allí, pero también había cambiado. Era algo cínica y vacía, más como un fantasma de verdadera su sonrisa. Había perdido peso y la chica valiente que solía saltar de árbol en árbol a la mitad de la noche en el colegio se veía más frágil que nunca antes. El día que supo sobre el matrimonio de Terry decidió cortarse el cabello. Lo usaba ahora corto, terminando al nivel de su barbilla, con suaves rizos que formaban un lindo flequillo. Se veía algo más moderna. Le había dicho Annie. Candy había crecido para ser una mujer muy agradable. Sin embargo, quizás ella era la inmensa belleza de su alma la que la llenaba con una suavidad en su comportamiento y su mirada, que hacía que todos le fueran devotos desde el comienzo. Sus grandes ojos verdes, del color de los campos del trébol verde en el verano, siempre eran honestos y compasivos, y sus pecas. Ella solía tener discusiones sobre ellas con Terry. Ellas se las recordaban. Después de la boda de Terry, Candy había visitado a Albert. Él era su querido amigo, su hermano de espíritu, su amable y dulce príncipe de la colina, el héroe de su niñez. Su Albert era un ángel guardián, en sus momentos más oscuros, en sus momentos de depresión y lamentos. Él era su soporte y la guiaba firmemente en su camino a la recuperación. Mientras estuvo en la mansión de los Arley por un tiempo, un poco después que le reveló su identidad como el gran tío abuelo y el príncipe de la colina, ella había encontrado entre sus papeles uno que era sobre la donación a la clínica de la Esperanza, la pequeña clínica en México en donde estaba ahora. Albert no quería dejarla ir allí, pero ella fue insistente. Quería toda la distancia posible con Terry, con Nueva York, y quería dedicarse a su sueño, ser una buena enfermera, lista para ayudar a cualquiera que tuviera necesidad. En casa todo había cambiado y había seguido su camino. Ella ya no era necesaria allí. Su querida amiga, su hermana Annie, estaba feliz con Archie y estaban planeando casarse la primavera siguiente. Archie estaba trabajando con Albert, manejando los negocios familiares. Albert agradecía la presencia de Archie. Había probado ser una gran ayuda y una gran adición para los negocios de los Arley, con la ya gran experiencia de George. Los 3 hombres hacían un gran equipo. Steer, por un giro terrible del destino, había muerto en la guerra.
y Patty estaba viviendo en Chicago, en donde estudiaba psicología. Ella también tenía que enfrentarse a la pérdida del ser amado. Se veía mejor con el tiempo, aunque aún seguía siendo un poco retraída, pero a pesar de todo, trataba de estar bien. La señorita Pony y la hermana María todavía dirigían el orfanato y tenían la ayuda de Tom y su esposa Mary Jane, quienes vivían en su granja cercana. Albert estaba bien, aunque algunas veces se sentía atrapado entre los negocios, pero cuando se sentía sobrepasado, hacía viajes cortos para mantenerse en contacto con su antiguo ser y su antiguo estilo de vida. Él había conocido a Beatriz, o Vi, como la llamaba. Ella tocaba el cello en la Orquesta Sinfónica de Chicago y le encantaban los ambientes abiertos y la naturaleza. Era totalmente devota a Albert y a su cálida personalidad. Hacía una gran combinación con Albert, con su temperamento inteligente y alegre. Hacían una pareja formidable. Candy no podía desear nada mejor para todos sus amados amigos, y ellos estaban creando sus caminos individuales en sus propias vidas. Así que ella tenía que hacer lo mismo, llenar ese terrible vacío que estaba en su corazón. Había perdido la cuenta de los cientos de noches que se había quedado dormida llorando y con la recurrente pesadilla en Nueva York. Y él, ¿qué hubiera pasado si? La perseguía durante el día. Hasta la boda de Terry se mantenía actualizada con sus noticias que leía en los periódicos, siempre sintiendo alivio porque a Terry le iba bien. Y entonces se deprimía. Ya no era más su Terry. Candy se levantó y llevó su taza vacía al lavaplatos. Se sentía cansada, pero había decidido que no era el calor lo que causaba su cansancio. Su dormir últimamente no era muy bueno, no descansaba, tosía, se giraba. Había momentos en que se despertaba con ese terrible sentimiento, como si tuviera una pesada piedra sobre su pecho. Una mala premonición, una nube oscura llenaba sus pensamientos. Se quedaba despierta sintiéndose preocupada sin una aparente razón. Y entonces se volvía a dormir, teniendo extraños sueños de ella, corriendo hacia algo desconocido, corriendo desesperadamente como si corriera por su vida o muerte. Había pensado mucho en su hogar, preguntándose si todos estaban bien, pero las últimas noticias que había recibido eran normales. Se detuvo frente del espejo, mientras arreglaba los botones de su uniforme de enfermera. Se miró. Sus pecas se habían multiplicado con el sol caluroso de México. También había adquirido un bronceado que hacía que sus verdes ojos sobresalieran más, iluminando todo su rostro. Realmente, ese lugar en el que había vivido por 3 meses le sentaba bien, pensó, y empezó a sentirse un poco más alegre con el inicio de un nuevo día. Salió de su casa y fue caminando la corta distancia hacia la clínica. John estaba de pie a la entrada. La vio venir a lo lejos y la saludó con la mano. «Hola, chica perezosa», le gritó. «¿Qué hora dices que es?». Se burló de ella mientras se acercaba. «Buenos días, John». Candy saludó a su gran amigo con una amplia sonrisa. «Siento llegar tarde», admitió rascándose la cara. «Creo que el calor me hizo dormir más», se burló. «Uf, excusas, chica perezosa», le dijo John mirándola, continuando con las bromas. «Sabes que la última en llegar a la clínica lava los platos esta noche». Y estalló en risas. John era una persona muy alegre. Era el chico más popular en la clínica y sus pacientes lo adoraban. «Oh, vamos», gritó Candy y lo empujó bromeando. «¿Cuándo se decidió eso y no me enteré?». «Justo ahora», dijo y le hizo un guiño. Candy sonrió. «Luke lavará los platos», dijo ella mirando hacia la calle y apuntó con su dedo a Luke, quien estaba llegando a la clínica 5 minutos después de ella. Luke era uno de los 5 enfermeros empleados por la clínica. John y Candy estallaron en risas y entraron al edificio, dejando a Luke, quien se aproximaba a ellos rascándose la cabeza, mirando confundido, ya que había escuchado solo la última frase de la conversación entre John y Candy. «¿Los platos?» «¿Qué platos?».
¿Por qué yo?, se preguntaba, encogiendo sus hombros mientras entraba a la clínica, siguiendo de cerca a sus compañeros. La mañana se pasó rápido. La clínica estuvo algo ocupada. Era verano, con muchos niños, con accidentes menores que ocurrían mientras jugaba y que requerían tratamiento ahora que el colegio estaba cerrado, accidentes de juegos y muchas insolaciones. El sol era bastante fuerte durante el día y la gente tenía que ser cuidadosa. Después de tratar a un niño que había sido picado por una avispa, a otro que había caído por una colina y tenía muchas raspaduras en sus piernas y rodillas, a un hombre mayor que se sentía mal por deshidratación y a una mujer que se había desmayado por el calor, era casi hora para Candy de almorzar. Entró a la habitación del personal. John llegó después de ella, llevando sándwiches. Se sentó al frente de Candy y sacó un sándwich de jamón y ensalada de su bolsa de papel. Candy lo miró mientras mordía su manzana. «Sabes que el bronceado te sienta muy bien, Candy», se las arregló para decir John cuando le dio el primer mordisco a su sándwich. «¿Piensas eso, John?». Candy a esta altura se había acostumbrado a los coqueteos de John y le respondía bromeando. Déjame pensar. «Sí», dijo de manera entusiasta. Maggie entró a la habitación, pues también era su hora de descanso para almorzar. Ella también era enfermera. «¿Sí que, John?», dijo, ya que había escuchado la última oración de su conversación. «El bronceado le sienta bien a Candy», dijo John, mirando a Maggie y después a Candy, y le mostró una gran sonrisa, mientras le guiñaba el ojo a la misma vez. «Oh, por Dios, suficiente con el coqueteo, John. Empezaste a coquetear con Candy y es solo la hora del almuerzo. Es un nuevo récord». Maggie se burló. John y Candy rieron. «Te dije que me regañaría si coqueteaba contigo, Candy», se las arregló para decirle. «Y tú lo hiciste de todas formas, porque eres quien más toma del pelo del grupo», Candy le dijo a John, sonriéndole. Los tres continuaron conversando alegremente sobre diferentes cosas durante el receso para almorzar. Candy se veía feliz con su nueva vida. Si ella pudiera saber por qué se sentía fuera de balance últimamente, estaría completamente agradecida porque su vida hubiera dado el giro que hizo. La presencia de Terry todavía la perseguía, pero ella tenía que aceptar que él viviría en su mente por siempre, en sus pensamientos y en el latido de su corazón. Mientras no tuviera razón para dudar que en su vida real él era feliz, lo había puesto en un pedestal, y aunque sabía que ella no podría subir allí para alcanzarlo, lo vería desde lejos, mientras él estuviera de pie, y ella tendría que aprender a estar bien y feliz. Ella se lo había prometido como mínimo, y sus recuerdos juntos eran muy apreciados en su corazón, como los recuerdos más dulces de su juventud que había quedado atrás, cuando ella tuvo que empezar a vivir su vida como una joven adulta. Aún cuando se acordaba sobre ellos dos juntos, no podía pelear contra las mariposas que se sentía en su vientre mientras Terry tomaba lentamente forma en sus pensamientos, y su único beso también tomaba forma. Por un corto momento ella se transportó al lago calmado y veía a Terry acercándola repentinamente hacia él, hipnotizada por sus ojos que la miraban intensamente. Sintió sus labios apretándose a los suyos con el más dulce de los besos, uno de puro amor, juventud y sueños, como ella sentía el cabello de él sobre su cara, acariciando sus mejillas. Olía su colonia y a mandarina y especias. Aún el recuerdo le hacía sentir mareada. Todavía tocaba sus labios cuando pensaba en ese beso. Siempre un suave escalofrío corría por su espina dorsal, como el resultado, y el vello de la base de su cuello se erizaba. Entonces, ella se daba cuenta de que estaba condenada a sentir eso por siempre, con el recuerdo de ese beso entre ellos. Sí, el recuerdo del beso de Terry aún la hacía sentir extraña, pero al menos había dejado de llorar. Estaba solo riendo aún sin esa risa arrastraba tristeza en su interior, pero de todas formas era una sonrisa. Sin embargo, Tierra llamando a Candy, escuchó a John en los alrededores. «¿Eh?».
Candy saltó mientras el recuerdo se desintegraba en el fino aire. ¿A dónde estabas viajando?, le preguntó él suavemente. A ninguna parte. Solo estaba soñando despierta, John, le respondió Candy, sintiendo su cara caliente, habiendo sido atrapada mientras pensaba en el beso que había compartido con Terry. Todos sus amigos sabían que Candy había enfrentado momentos difíciles en su vida y que esa reciente separación de su amor la había llevado a estar allí, en México. Ella no se había abierto completamente. Ella había llegado a algunas conclusiones por sí sola y quería evitarle a sus amigos todo su drama. Había decidido no hablar en detalle sobre su vida privada, mantener todos más o menos en secreto, como si estuviera aterrada de que mientras más revelara, más retaría al destino. Y finalmente quería mantenerse alejada de juegos fatales del destino. Sus amigos respetaban su privacidad y eran muy discretos respecto de eso, por lo que nunca la presionaban con preguntas sobre sus problemas o el estar ausente, como en este caso. Así que cada vez que mencionaban que Candy estaba viajando mentalmente, ella decidía que estaba recordando algunas situaciones o a personas, pero no tenía nada que hablar al respecto. Bien, saldré para hacer la siesta de la tarde, Candy, le dijo finalmente John. ¿Estarán tú y Elaine bien si las dejo acá? Elaine era la segunda doctora del grupo, junto con John. Era realmente una agradable joven mujer y una buena doctora. A Candy le gustaba mucho trabajar con ella también. Sí, estaremos bien. Llenaré mis registros médicos en la oficina del personal. No creo que estemos ocupadas. Todos están durmiendo a esta hora, dijo Candy, abrazando tanto a John como a Maggie, quien había terminado su turno. Elaine justo se presentó en la puerta. ¿Van a hacer la siesta?, dijo. Sí, Elaine, le estaba diciendo a Candy que si estaría bien que se quedara solo con ustedes dos aquí. Estaremos bien, no te preocupes. Ahora váyanse, deberían estar durmiendo ya. Ella se rió y se despidió de los dos. Las dos jóvenes mujeres se quedaron solas en la oficina del personal. Candy, viendo que no hay nadie en la sala de esperas, iré a la oficina de doctores para escribirle algunas cartas a mi familia. Avísame si se presenta algún paciente. Está bien, le dijo alegremente Elaine a Candy. Elaine de alguna forma le recordaba a Candy a su antigua compañera de habitación, Flanny, en los días como estudiante de enfermería. Ella era muy estricta y minuciosa con su trabajo, pero hasta ahí llegaban las similitudes. Elaine era una persona muy cálida fuera del trabajo. Era vista en parte como la madre del grupo, siendo la mayor con 29 años y la más seria. No te preocupes, Elaine, llenaré los reportes médicos aquí, así que anda, te llamaré si algo se presenta, le respondió Candy. Candy se quedó sola y se sentó en el escritorio mirando sus papeles. Si tenía que ser honesta, desde que había traído a su memoria su beso con Terry, se sentía un poco inquieta. Ella tenía cuidado de no permitirse pensar en ese beso a menudo. Después de todo, le tenía temor a sus sentimientos. Se reprendió a sí misma. Por favor, Candy, concéntrate y detén a tu mente para que no divague. Se aconsejó a sí misma, empezó a llenar los reportes. Estaba caluroso y empezó a sentir somnolencia. ¿En dónde estaba? Estaba de pie en alguna parte, pero todo estaba oscuro alrededor suyo. Terry aparecía a la distancia. Escuchó una débil voz que se hacía más fuerte. Terry la estaba llamando. Ahora podía escuchar. Te lo ruego, Candy. Te necesito. Ven a mí. Te necesito más que a nada ahora. La voz de Terry sonaba desesperada y con urgencia. Candy entró en pánico, empezó a correr con toda su energía. Aguanta, Terry, mi amor, voy en camino. Candy respondió con angustia, pero no importaba cuánto corría, no podía alcanzarlo, hasta que él desapareció. Candy se tomó la cabeza, estaba transpirando. ¿Qué me está pasando? Candy abrió sus ojos. Levantó su cabeza. Se sentía pesada. Estaba soñando. Sus ojos buscaron el reloj de la pared. Solo habían pasado 40 minutos. Fue solo un sueño.
había sido surreal y angustiante. Había tratado de alejarlo de su mente mientras se levantó y se dirigió a la sala de espera para verificar cómo estaba solo. Estaba tranquilo. Se detuvo en la puerta del hospital, con pensamientos volando en su mente. El sueño la inquietó bastante. Tenía este sueño recurrente de correr por un tiempo, pero ahora Terry había aparecido. ¿Era él la razón por la que corría en sus sueños? ¿Era él la razón por la que se sentía tan intranquila últimamente? ¿Estaba teniendo problemas? Desde que Candy había llegado a México, eran escasas las noticias sobre Terry. No tenía ningún contacto con los periódicos de la costa este, pero por lo poco que Albert le contaba en sus cartas, ella sabía que todo estaba bien, no había problemas en el horizonte. Recordaba cómo Albert le había dicho en su última carta que Terry estaba pensando en ver cómo estaban las cosas en el lado oeste de Londres por una temporada. Había sido una noticia agridulce para Candy, el pensar que él yéndose aún más lejos de ella, pero no estaba ella haciendo lo mismo. Así que probablemente él ya estaba en Gran Bretaña, por eso es que no sé mucho sobre su vida, pensó Candy. Unos minutos después, había decidido de lo que fuera que le estaba ocurriendo podía ser algo temporal. Quizás era por sus hormonas que ella se sentía algo sensible últimamente. Con su propio diagnóstico emocional, Candy continuó su turno, terminando aquellos aburridos reportes médicos. Continuará. Ay, chicas, aquí vemos cómo Candy transformó completamente su vida. Quiso poner distancia y vaya que la puso, porque de Tijuana a Nueva York es bastante distancia, y más en aquella época, de verdad, que apenas empezaba la telefonía. Entonces, ver cómo Candy fue poco a poco haciendo su vida, eso sí, como siempre conocemos a Candy, discreta en su vida personal, poniendo límites, sí, llevando una buena relación con sus compañeros, pero hasta ahí. Ella está totalmente cerrada a esa situación. Y hablamos específicamente del amor. Pero estos sueños que ella está teniendo nos demuestran una vez más ese hilo invisible que tienen entre ellos dos, esa conexión de corazón a corazón, de mente con mente, y esas sensaciones que está teniendo Candy de miedo, de tristeza, creo yo que no es para tomarlos a la ligera. Pero bueno, chicas, me despido de ustedes, esperando el capítulo de mañana para ver qué nos depara el siguiente capítulo. Chicas, de verdad, es un placer estar con ustedes y gracias a todas. Se despide de ustedes Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas, nos escuchamos, nos leemos y nos escribimos el día de mañana. Adiós.